Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 17 de diciembre de 2018. ¿Cómo están? Bienvenidos. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Como siempre, reiteramos nuestra invitación para que se esfuerce en cumplir sus metas. No olvide, desde luego, colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana, acá en nuestros estudios, nos acompañan autoridades del Ministerio de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días a ti y a los televidentes. También quiero saludar a la viceministra de Comercio e Industria, la licenciada Merlin Barrera. Gracias también, Merlin, por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo a la gente que nos está viendo. Bueno, vamos a hacer una evaluación de cómo cierra el ciclo económico 2018 desde la perspectiva de ustedes, como cartera responsable de aportar a la dinamización de la economía. Un hecho significativo quizás al cierre de este ciclo es la apertura comercial con el gobierno de China, sin menospreciar otros aspectos que tienen que ver con el tema de subsidio, que por cierto ha salido a relucir hoy en la campaña electoral, el proceso de licitación del puerto de la Unión Centroamericana, la cual incluso la Embajada Americana ha solicitado abstenerse de licitarlo. Vamos a conversar un poco sobre ello, sobre todo porque es parte de la gran apuesta también que el gobierno plantea en el área económica. El inicio de una unión aduanera y la aprobación de una ley de mejora regulatoria, entre otros aspectos elementales. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Nuevamente, bienvenidos. Ministra, quizás un poco hablando del clima electoral. El candidato presidencial de Arena ha propuesto revisar los subsidios y mejorarlo. ¿Cuál es la lectura que ustedes desde otro ángulo están viendo y examinando este tipo de propuestas? Bueno, quizás ha sido un tema que nos ha llevado esta semana anterior a hacer una revisión por cifras que se estuvieron dando a conocer. Yo creo que los candidatos tienen todo el derecho y la obligación de hacer propuestas coherentes y de mejora, ¿verdad?, de los procesos que existen. Si no, pues no estuvieran en una contienda electoral. Hacer propuestas de que se va a mejorar algún proceso en específico es totalmente correcto. Quiero comenzar diciendo eso porque eso no es lo que cuestionamos. Cuestionamos las situaciones cuando se utilizan cifras equivocadas o cifras que se toman de manera incorrecta y que con esto se da a la población información errónea. Y precisamente ese es el dato y el tema que nos tuvo esta semana para analizar. Sí. Nosotros tenemos... Nos puso a trabajar esa Nos puso a trabajar un poquito porque realmente nos sorprendía muchísimo ver cifras que se estaban manejando a nivel público. Nuestra base de datos, yo la tengo por municipio muy precisa, bueno, se separa, ¿verdad?, en familias, en pequeños centros, unidades económicas, como tortillerías, panaderías, pupuserías, etcétera, y las que son habitacionales, ¿verdad? O sea, son familias que suman 1.154.056, más las pupuserías, panaderías, tortillerías, escuelas, algunas ONG, que nos llegan a más de 1.600.000 beneficiarios. Que son directamente las personas que sí les beneficia. Que se les está dando en este momento, el subsidio, que lo cobran y que por supuesto estamos haciendo todos los procesos de mejora, todos los procesos de automatización del sistema. De hecho, el día jueves lanzamos una APP
donde se va a poder a partir de esta semana tener en Android y en iPhone, ¿verdad? Los teléfonos, la APP va a poder consultar cualquier ciudadano con su número de DUI si está dentro de la base de subsidio. Y allí, si no está, ahí mismo la aplicación lo deriva para hacer cualquier consulta, entrar al sistema, dejar en la misma aplicación, dejar su nota para que se la llame, o si es durante las horas laborales, directamente conectarse con un operador del call center del Centro de Atención del SENADE. Lo hemos hecho, y esto veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, con el efecto de perfeccionar, ¿verdad?, el sistema. Pero se manejaron, por ejemplo, datos que se iban a adicionar 200.000, ¿verdad? 200.000 personas. Y justamente nosotros teníamos el dato que la producción del gas de los cilindros en el país, es actualmente, se envasan 1.321.847 cilindros de 25 libras. Y estamos hablando que nuestra base de subsidio ya tiene prácticamente 1.068.982 beneficiarios. Entonces, cuando se dice, lo voy a dar en efectivo y le voy a adicionar 200.000 familias, vamos entonces a subsidiar en El Salvador más de los cilindros producidos por las envasadoras. Imagínate, entonces cuando vemos ese tipo de señalamientos y de propuestas al país, sí nos llamó la atención. 200.000 familias, ¿de dónde las va a sacar? A menos que se quiera incluir las clases altas nuevamente, porque son las que por todos estos 5 años hemos estado en un proceso de depuración. De hecho, este mismo año, yo te comentaba en este mismo canal que hicimos un esfuerzo por depurar las familias, por ejemplo, que no merecían definitivamente estar en esta cobertura. ¿Sí? Él decía en una cita textual que publicaban colegas del periódico El Diario de Hoy, decía el candidato Carlos Calleja, vamos a focalizar, decía, el beneficio que incluirá a las personas que merecen el subsidio y que no lo reciben. El dato es de que hay personas que no lo están recibiendo, según el criterio que hacía mención él. Sí, yo hacía referencia en nuestra conferencia que definitivamente pueden haber algunos salvadoreños, muchos salvadoreños o salvadoreñas que por el movimiento migratorio de un municipio a otro, por fallecimiento de su cabeza, digamos, de hogar, por cualquier factor, digamos, adicional, ha salido de la base, definitivamente estas personas deben irse incluyendo. Yo quisiera decir que en primer lugar esas afirmaciones que hizo el candidato obviamente se basan en un estudio que hizo el Banco Mundial y que tomó cifras de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2015, ¿verdad? Ciertamente, digamos, los datos que él mostraba en términos de que hacían falta 200.000 familias son correctos para una muestra de 20.400 hogares que incluye la encuesta de hogares de propósitos múltiples. No obstante, Ernesto, quisiera explicar que la encuesta de hogares es una encuesta multitemática que levanta información económica, social, laboral y de acceso a TICs por parte de los hogares salvadoreños. Es decir, su objetivo no es identificar quién es receptor o no de un beneficio como el subsidio. Esa es la primera, digamos, acotación que quisiera hacer para no confundir un poco de cómo se obtienen estas 200.000 familias, y no estamos diciendo que ese estudio no es correcto. Entonces, cuando tú tomas esa muestra y luego haces una extrapolación a la población total, salen esas 200.000 familias. Pero en primer lugar es un dato de 2015, hoy estamos 3 años después, con una data más actualizada, y por otro lado el objetivo de la encuesta no es precisamente ese. Entonces, cuando se hace esta extrapolación de una muestra, realmente tiene un margen de error, que es esto que hoy se obtiene. Cuando la ministra dice que efectivamente nosotros tenemos un sistema electrónico realmente de punta, de avanzada,
realmente en este mismo momento nosotros podemos saber quién está llegando a la tienda a obtener el subsidio, es decir, quién se está haciendo acreedor del beneficio. Vamos a comenzar a medir a los usuarios, a medir su grado de satisfacción, a hablarles nosotros. Eso nos dio muchísima información que nos hizo tomar ajustes, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, nosotros cada mes, cuando llegaba a los 200 kilowatts, si se pasaba, salía de la base. Después de lo de la energía eléctrica, que también contribuimos muchísimo con nuestra base, dejamos una base fija que esta va a echarse a andar a partir de enero de este año. Va a ser de enero a junio una base fija que le va a dar certidumbre, porque algunas familias salen porque consumieron 201 kilowatts, ¿verdad?, en el mes. Se sobrepasaron de esa meta, por ejemplo, entre otros indicadores. Quizás es como lo más vulnerable, tomamos esos criterios. Hemos hecho más de 80 cenades móviles. Realmente son una necesidad en nuestro país. Todavía hay más o menos un tercio de la población que está en situación de pobreza y obviamente hay una responsabilidad del Estado de atender algunas de las necesidades de esta población. Con el tema propiamente de la sostenibilidad fiscal, yo quisiera decir que el problema que tienen las finanzas públicas no es por el lado de el gasto o la carga que genera el cubrir los subsidios. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene el país de poder entrarle en serio a este tema? Mientras no exista una reforma donde los delitos fiscales se penalicen, ¿verdad?, se judicialicen y se penalicen con cárcel, realmente eso va a ser imposible. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos en las salas correspondientes se dilatan y se dilatan, y aunque hay un esfuerzo del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda por combatir estas situaciones que no deberían de existir, es muy poco probable que se logre la recuperación. El Salvador se ha convertido en el país con menor desigualdad de América Latina. ¿No? Y precisamente llegar a que el país sea el que tenga el menor nivel de desigualdad en América Latina ha sido producto de todo este tipo de apuestas estratégicas que hemos hecho a lo largo de estos 5 y de 10 años, pues realmente. ¿Por qué la población no logra percibir en un 100% o sentirse satisfecha que la economía ha sido positiva, a diferencia de lo que ustedes plantean? Mira, es interesante la pregunta, porque yo creo que cuando la población se le van brindando oportunidades, beneficios, igual lo va asumiendo como un derecho. Por ejemplo, antes uno de los proyectos más valorados era el paquete escolar. Ahora la población lo ha asumido como un derecho y una obligación, ¿verdad? Pero realmente para dar el paquete escolar con todo su contexto y ahora ampliado hasta bachillerato, ha sido producto de enorme trabajo y sacrificio de ahorro en el resto de carteras del Estado para poder hacer un flujo de efectivo y tener listo ese programa social. El tema de los subsidios, que lo hemos mantenido, ¿verdad? Pese a las presiones internacionales, que se recorte, que se haga, lo que hemos hecho es un esfuerzo de focalizar y llevar a las familias que de verdad lo necesiten. Embajada de los Estados Unidos dice que no se licite a un puerto de la Unión. Se requiere más tiempo para licitar la concesión, decía. Urgimos a CEPA a abstenerse. Así, palabras mayores. Abstenerse de lanzar la licitación. Debemos de dejar de estar viendo hacia atrás y convertirnos en estatuas de sal, ¿no? Debemos de ver hacia adelante como país deberíamos de estar pensando. Cómo nos sentamos y definimos la mejor estrategia para aprovechar lo que ese país puede dar. Muchos calificaron como palabras mayores, urgimos a CEPA a abstenerse de lanzar licitación. Muy bien, quizás en ese punto, ¿verdad? Bueno, yo no soy específicamente la vocera de CEPA, pero con mucho gusto le puedo explicar. Para CEPA, para el país, el puerto de la Unión le genera pérdidas de cerca de $10 millones anuales. Por lo cual es urgente concesionar ese puerto. Esa es la primera premisa que hay que decir. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, se tuvo que hacer una reforma de la ley de concesión del puerto de la Unión. Yo no sé si a la gente se le ha olvidado, pero no es una cosa que llegamos y lo concesionamos. Había que hacer reformas que nos tardaron por lo menos 3 años en poder hacerlo. Luego, una vez contamos con un nuevo marco institucional, jurídico, comenzamos a trabajar un proyecto de base de licitación.
en el cual el modelo de negocio que proponga la empresa a la que se le concesione el puerto sea el que mejor convenga a los intereses del país. Ese proyecto de bases de licitación fue discutido, Ernesto, con todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, con la Autoridad Marítima Portuaria, porque es conveniente darlo. Y hemos estado trabajando en unas bases que realmente generen lo mejor para nuestro país y obviamente para el concesionario. Estas bases se pusieron a disposición en un sitio público como pre-bases, ¿verdad? En una página web, un evento en la Casa Presidencial donde se invitaron a todititos los embajadores, se les dio este documento para que promovieran en sus países el interés de empresas y que entraran a la página, registrarse y poder hacer las preguntas. Eso nos permitió hacer ajustes en esas prebases. ¿Por qué? Porque no queremos un intento fallido de concesión. Queremos que esta vez salgan una... Entiendo que han habido intentos y no se ha logrado. No, realmente no. En esta, bueno, el año pasado, en la administración pasada hubo un intento que no se logró. Por lo tanto, nosotros teníamos que entender cuáles son las expectativas de los potenciales concesionarios. Y entonces comenzamos a tener un diálogo con estas empresas. Se registraron en ese sitio cerca de 16 empresas de diferentes lugares del mundo, incluyendo empresas norteamericanas, y obviamente en el famoso roadshow que menciona precisamente la embajadora, participó la Embajada de Estados Unidos, y obviamente esto permitió todavía en una etapa de bases, poder escuchar las opiniones de diferentes empresas. ¿Pero la licitación, esta advertencia de Estados Unidos, entonces si era hoy en diciembre, para no hacerla? La verdad que eso lo hemos discutido muy rápidamente en la Junta Directiva, y nosotros pensamos que si Estados Unidos tiene sus temores, escuchémoslo, veamos cuáles son, transparentemos realmente lo que tenemos de documentos. Entonces sí hubo eco a su reclamo. No, es que le voy a comentar, de hecho hubo una reunión privada entre la Embajada de Estados Unidos y el presidente de CEPA, donde después del roadshow hablaron un poco de estas inquietudes. Pero hoy, después de estas declaraciones, nosotros no hemos tenido más acercamiento, pero estamos en la disposición de conversar. Creemos que la concesión de un activo tan importante como es el Puerto de la Unión debe hacerse con absoluta transparencia, y es lo que hemos estado haciendo, y esperamos que con la anuencia de todos aquellos actores que puedan participar y que estén involucrados. Entonces sí se han abstenido de poder licitarlo a solicitud de la embajada. No, lo que pasa es que necesitamos primero el aval de Japón, y con las observaciones que han hecho hay que incorporarlas en las bases, hay que volverlas a enviar a Japón y que ellos nos digan estamos de acuerdo. Con eso, digamos, estaríamos listos para hacer una licitación. Si no es diciembre, ¿cuándo sería eso? Bueno, eso va a depender mucho de cuándo se obtengan los avales, en este caso de Japón, y en el ínterin poder conversar con la embajadora de Estados Unidos para poder mostrarle y transparentar este proceso, y que si existe alguna duda, alguna inquietud, podamos solventarla en un diálogo franco. Recién vimos a los presidentes del Triángulo Norte en el sector del POI, por ejemplo, inaugurando la primera fase de la adecuación de este sector, pero también de otros aspectos que tienen que ver con la agilización del tráfico en esta punta. Yo creo que bueno, sin duda es uno de los aspectos que este gobierno va a dejar como misión cumplida para el país, en todo lo que son los avances en materia de unión aduanera. Misión cumplida, digo, porque hemos abierto y hemos roto un esquema tradicional que se venía haciendo. En Centroamérica hemos evaluado que después de más de 30, 40 años de no tocar esfuerzos en modernización, en el enfoque del tema aduanero en todo Centroamérica, definitivamente despertó Centroamérica, tuvimos una política centroamericana para facilitar la logística, y enlazado con esto El Salvador retoma de manera firme, de manera fuerte y coherente su propia política de mejora de procesos aduaneros. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.